El sheriff le dio un ultimátum al forastero. «Cásate con la viuda fea del rancho o te encierro para siempre». Él aceptó sin pensarlo 2 veces. Pero cuando finalmente la vio de cerca en aquel rancho abandonado del desierto, quedó en shock al descubrir la verdad que ella guardaba bajo el suelo de madera. Suscríbete al canal para no perderte estas historias increíbles del viejo oeste. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Rosa Delgado tenía 32 años cuando su mundo se derrumbó en una sola noche. El entierro de su marido Carlos fue el 15 de abril de 1888, bajo un cielo despiadado de Nuevo México. Solo 6 personas asistieron al cementerio de Arroyo Seco: el padre Domingo, el enterrador, 3 vecinas que murmuraban entre ellas, y Rosa. Carlos había muerto en un incendio que consumió su rancho al norte del pueblo. «Accidente por una lámpara caída», declaró el sheriff Garrett Dawson sin investigar demasiado. Pero Rosa sabía la verdad. Su marido había descubierto algo que alguien no quería que se supiera. 2 días después del funeral, Dawson apareció en la pensión donde Rosa se hospedaba con papeles en la mano. Era un hombre corpulento de 50 años, bigote gris y ojos fríos como piedra. «Señora Delgado, su marido tenía deudas, $3,000 con el banco. El rancho está hipotecado». Rosa lo miró incrédula. «Carlos pagó esa deuda hace 1 año. Los papeles dicen otra cosa. Tiene 30 días para pagar o el banco toma la propiedad». No tenía $3,000, no tenía nada. Rosa intentó buscar justicia. Visitó al abogado del pueblo, un hombre delgado llamado Morrison, que revisó los documentos con lentes sucios. «Lo siento, señora, está todo en orden, firmado y sellado». «Pero son falsos», insistió Rosa. Morrison la miró con lástima. «Sin pruebas, no puedo hacer nada. Y francamente, una mujer sola contra el banco y el sheriff es imposible». Acudió al propio sheriff Dawson, quien la recibió en su oficina con sonrisa torcida. «Vine a reportar un fraude. Esos documentos son falsos». Dawson se reclinó en su silla. «¿Tiene pruebas?». «Los documentos originales estaban en la casa. Se quemaron». «Entonces no hay caso». Su tono fue final. Las mujeres del pueblo, que antes la saludaban en misa, ahora cruzaban la calle para evitarla. La esposa del banquero le dijo directamente: «Una viuda sin dinero trae mala suerte. Es mejor que te vayas del pueblo». La sociedad del territorio era implacable con las mujeres solas. Sin marido, sin dinero, sin familia, Rosa era menos que nada. El sol del desierto caía como plomo fundido sobre Arroyo Seco. El polvo rojo cubría todo: las calles, las ventanas, hasta las esperanzas. Rosa caminaba por el pueblo sintiendo las miradas de desprecio, escuchando los murmullos. Esa noche tomó una decisión. Si no había justicia aquí, iría al rancho quemado. Tal vez quedaba algo entre las cenizas, alguna prueba de que Carlos tenía razón, de que había encontrado algo valioso. Al amanecer siguiente, Rosa empacó lo poco que tenía: una muda de ropa, una cantimplora, algo de pan seco, el rifle oxidado de Carlos que había rescatado de los escombros. Se puso un sombrero de ala ancha contra el sol brutal y partió a pie hacia el norte. El rancho estaba a 20 millas atravesando territorio árido. El camino serpenteaba entre rocas rojas y cactus espinosos. El calor era sofocante. A mediodía, Rosa había agotado la mitad de su agua. Caminó durante horas. Sus botas levantaban nubes de polvo con cada paso. El sol caía vertical, sin misericordia. Una serpiente de cascabel cruzó el camino y ella se detuvo, paralizada, hasta que el animal desapareció entre las rocas. Al caer la tarde, con los pies sangrando dentro de las botas, Rosa llegó a una elevación. Desde allí pudo ver a lo lejos las ruinas de su rancho. Vigas negras apuntando al cielo como dedos acusadores, paredes derrumbadas,
cenizas grises cubriendo lo que fue su hogar. Pero más allá, al oeste del rancho principal, había algo que nunca había notado antes. Una cabaña pequeña medio escondida entre rocas y mezquites secos. Las paredes de adobe se confundían con el terreno. Estaba tan aislada, tan apartada, que desde el rancho principal era casi invisible. Rosa entrecerró los ojos. ¿Cómo no la había visto antes en 8 años viviendo allí? El sol comenzaba su descenso tiñendo el desierto de naranja y púrpura. Rosa respiró hondo, ajustó el rifle en su hombro y comenzó a caminar hacia aquella cabaña olvidada. No sabía que ese lugar abandonado guardaría secretos que cambiarían su destino para siempre. El camino hacia la cabaña abandonada era traicionero. Rosa descendió por la ladera rocosa con cuidado, aferrándose a los arbustos secos cuando el terreno se volvía resbaladizo. El sol tocaba ya las montañas distantes y pronto oscurecería. La cabaña era más pequeña de lo que parecía desde arriba. Las paredes de adobe estaban agrietadas y el techo de madera combado por años de abandono. Una puerta de madera colgaba de un solo gozne, moviéndose ligeramente con el viento del desierto. Rosa se detuvo a unos metros, estudiando el lugar. ¿Por qué Carlos nunca mencionó esta cabaña? ¿De quién había sido? El miedo le apretaba el pecho, pero la necesidad era más fuerte. No tenía otro lugar a donde ir. Anochecería pronto y el desierto nocturno era mortal. Empujó la puerta con cautela. Las bisagras oxidadas gimieron. El interior estaba oscuro y olía a tierra seca y abandono. Pequeños rayos de luz entraban por las grietas del techo, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Sus ojos se ajustaron lentamente a la penumbra. La cabaña consistía en una sola habitación. En una esquina había un camastro viejo con el colchón destrozado por ratones, una mesa de madera carcomida, 2 sillas rotas, una chimenea llena de cenizas antiguas. Rosa entró completamente, sus botas crujiendo sobre el piso de madera. Caminó despacio, revisando cada rincón. Entonces lo vio, apoyado contra la pared del fondo, casi escondido en las sombras, un rifle Winchester. Al lado, una caja de municiones. Se acercó rápidamente y tomó el arma. Estaba polvorienta pero en buen estado. Lo revisó con manos expertas. Carlos le había enseñado y confirmó que funcionaba. La caja contenía al menos 30 cartuchos. «Gracias a Dios», murmuró Rosa. Su rifle viejo apenas servía. Este Winchester podía salvarle la vida. Siguió explorando. Detrás de la puerta encontró un balde de metal abollado. En un rincón, mantas viejas comidas por polillas, pero todavía utilizables. Y en un estante medio caído, una Biblia con las páginas amarillentas y una fotografía descolorida. Rosa tomó la fotografía con cuidado. Mostraba a una familia, un hombre de barba oscura, una mujer joven, 2 niños pequeños. En el reverso, escrito con tinta desvaída: Familia Herrera, 1875. ¿Quiénes eran? ¿Por qué abandonaron este lugar? El sol se había puesto y la oscuridad llegaba rápida. Rosa decidió quedarse. Sacudió las mantas lo mejor que pudo y las extendió sobre el camastro. Comió un poco de pan seco y bebió agua con moderación. Necesitaba encontrar una fuente pronto. Entonces recordó. Carlos había mencionado un pozo viejo en algún lugar de la propiedad. Mañana lo buscaría. Se acostó sobre el camastro duro con el Winchester al lado y el rifle viejo en las manos. La noche del desierto era sorprendentemente fría. Se envolvió en las mantas raídas y cerró los ojos, agotada. El sueño la venció rápidamente, pero algo la despertó horas después. Un sonido, lejano pero inconfundible. Cascos de caballos aproximándose. Rosa se sentó bruscamente, el corazón golpeándole el pecho. Tomó el Winchester y se arrastró hasta la ventana rota. La luna creciente apenas iluminaba el desierto. Allí, a unos 100 metros, vio 3 figuras montadas avanzando despacio hacia la cabaña. Las siluetas oscuras se recortaban contra el cielo estrellado. Se detuvieron.
Uno de ellos desmontó y caminó hacia las ruinas del rancho principal. Los otros dos permanecieron montados, observando. «No hay nadie aquí, jefe», gritó el que caminaba entre las cenizas. Su voz llegaba clara en el silencio nocturno. «Revisa bien», respondió otro. «Si esa maldita viuda viene buscando problemas, necesitamos saberlo». Rosa reconoció esa voz. Era Dawson, el sheriff. Su sangre se heló. «La cabaña vieja», dijo el tercero. «¿Y si está ahí?» «Nadie sabe de esa cabaña», respondió Dawson. «Pero ve a revisar». El hombre caminó directo hacia donde Rosa se escondía. Ella retrocedió de la ventana, aferrando el Winchester con manos temblorosas. Su respiración era tan fuerte que temía que la escucharan. Se posicionó detrás de la puerta medio caída, apuntando hacia la entrada. Los pasos se acercaban, botas pesadas sobre tierra seca. El hombre apareció en el umbral, una silueta oscura contra la noche. Empujó la puerta. «¡Alto ahí!», gritó Rosa. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Doy un paso más y disparo». El hombre se congeló. «¿Señora Delgado?» «Retroceda. Ahora». «Tranquila, señora. Solo vinimos a...». «Retroceda o le vuelo la cabeza». El hombre levantó las manos lentamente y dio 2 pasos atrás. «Jefe», gritó, «está aquí y está armada». Rosa escuchó movimiento afuera. Los otros 2 desmontaban. «Señora Delgado», llamó Dawson desde la oscuridad. Su voz era fría, calculada. «Sea razonable. Está invadiendo propiedad privada». «Esta era mi propiedad», gritó Rosa. «Ustedes me la robaron». «Los papeles dicen otra cosa. Tiene 2 opciones: salir pacíficamente o la saco por la fuerza». Rosa apretó el gatillo apenas, sintiendo la resistencia. «Vengan a buscarme. Veamos cuántos caen antes de que me atrapen». Silencio. Luego Dawson habló de nuevo, pero ahora había algo diferente en su tono. Cautela. «Está bien, no queremos problemas. Nos vamos. Pero mañana regreso con orden judicial». «Haga lo que quiera». Escuchó murmullos, luego cascos alejándose. Rosa permaneció paralizada durante largos minutos, después de que los sonidos desaparecieran, sin atreverse a bajar el rifle. Finalmente, cuando el silencio fue absoluto, sus piernas cedieron. Se dejó caer contra la pared, temblando. Había disparado una advertencia y habían retrocedido. Pero Rosa sabía la verdad. Dawson regresaría, y cuando lo hiciera, traería más hombres. Tenía hasta el amanecer para decidir qué hacer. Se quedó despierta el resto de la noche, rifle en mano, observando por la ventana. Y mientras esperaba que amaneciera, una pregunta martilleaba su mente. ¿Por qué Dawson estaba tan interesado en este rancho abandonado? ¿Qué había aquí que valiera tanto? Los primeros rayos del sol pintaron el desierto de dorado, y Rosa finalmente se permitió respirar. Los hombres no habían regresado durante la noche. Se puso de pie con dificultad, los músculos agarrotados por horas de tensión. Tenía sed. Necesitaba encontrar ese pozo urgentemente. Salió de la cabaña con cautela, el Winchester listo. El aire de la mañana era fresco, pero pronto el calor sería insoportable. Caminó hacia las ruinas del rancho principal, estudiando el terreno. Allí, a unos 50 metros detrás de lo que fue el establo, vio el brocal de piedra medio cubierto por tierra y maleza. Rosa corrió hacia él. El pozo era profundo. Dejó caer una piedra y escuchó el chapuzón lejano. Había agua. Bajó el balde atado con soga vieja, y cuando lo subió, el agua estaba clara y fría. Bebió con desesperación. Llenó su cantimplora. Bebió más. Con el agua asegurada, Rosa se permitió pensar. No podía quedarse escondida para siempre. Dawson regresaría, probablemente hoy. Necesitaba entender qué protegía, qué quería el sheriff de este lugar. Regresó a la cabaña con nueva determinación. Esta vez exploraría cada centímetro. Revisó las paredes buscando compartimentos ocultos. Nada.
Movió los pocos muebles rotos. Nada. Miró debajo del camastro. Nada. Entonces se fijó en el piso. Las tablas de madera estaban desgastadas y cubiertas de polvo, pero en una esquina cerca de la chimenea, una tabla parecía más nueva que las otras, o al menos menos podrida. Rosa se arrodilló y pasó los dedos por los bordes. La tabla estaba suelta. Metió los dedos en una grieta y tiró. La madera crujió y se levantó revelando un espacio oscuro debajo. Su corazón se aceleró. Metió la mano y tocó algo áspero. Tela. Tiró y sacó una bolsa de arpillera polvorienta. Era pesada. La abrió con manos temblorosas. Adentro había un diario de cuero gastado y varios documentos amarillentos, enrollados y atados con cuerda. Rosa llevó todo a la mesa, sacudió el polvo y abrió el diario con cuidado. La primera página tenía una inscripción: Diario de Ernesto Herrera, 1874-1876. Herrera, el mismo nombre de la fotografía. Comenzó a leer. La letra era apretada, a veces difícil de descifrar, pero el contenido la hizo olvidar todo lo demás. 15 de marzo, 1874. Hemos llegado finalmente a estas tierras. El señor Garrett Dawson nos vendió 200 acres junto al río a buen precio. Dice que es tierra fértil, perfecta para criar ganado. Mi esposa Lucía está emocionada. Los niños también. Por fin tendremos un hogar propio. Rosa siguió leyendo. Las primeras entradas hablaban de construir el rancho, plantar, comprar ganado, una familia trabajadora comenzando una nueva vida. Pero luego el tono cambió. 2 de julio, 1875. Algo extraño sucedió hoy. Mientras reparaba la cerca norte, encontré señales de excavación antigua, rocas movidas, tierra removida hace tiempo. Seguí el rastro y descubrí una entrada oculta entre las rocas. Una mina vieja, abandonada. Adentro hay vetas de plata en las paredes. Mucha plata. No entiendo cómo el señor Dawson no mencionó esto. Rosa dejó de respirar. 10 de julio, 1875. Contraté a un ensayador de Santa Fe para verificar. Confirmó lo que pensaba. Hay una fortuna en plata en esa mina. Cientos de miles de dólares, quizás millones. Mañana hablaré con Dawson para aclarar los derechos minerales. Las siguientes páginas narraban una pesadilla. 15 de julio, 1875. Dawson vino con documentos. Dice que los derechos minerales no estaban incluidos en la venta, que la mina le pertenece a él. Pero yo revisé nuestro contrato y no dice nada de eso. Le exigí mostrar prueba. Se fue furioso. 20 de julio, 1875. Hombres armados vinieron anoche. Dijeron que saliera del rancho o me irían a buscar. Uno de ellos mató a 2 de mis vacas. Lucía está aterrorizada. Los niños no duermen. 28 de julio, 1875. Contraté un abogado en Santa Fe. Dice que puedo pelear esto, pero tomará meses, quizás años. Mientras tanto, la violencia aumenta. Ayer incendiaron mi establo. Dawson me está expulsando. 10 de agosto, 1875. Ya no puedo más. Lucía quiere irse. Los niños están enfermos del miedo. Dawson envió un mensaje. O vendo la propiedad por $1000 y me voy, o desaparezco. Decidí aceptar. No vale la pena morir por esto. La última entrada era devastadora. 15 de agosto, 1875. Firmamos hoy. $1000 por 200 acres y una mina de millones. Dawson sonreía. Nos vamos mañana al amanecer de vuelta a Chihuahua. Pero escondí este diario y copias de los documentos originales de compra. Si algún día alguien descubre la verdad, aquí está la prueba de que Garrett Dawson es un ladrón y un asesino de sueños. Rosa cerró el diario lentamente. Sus manos temblaban. Ahora entendía todo. Dawson había hecho lo mismo con Carlos. Su marido debió descubrir la mina, igual que Herrera 20 años antes. Y Dawson lo eliminó. Forjó documentos de deuda.
Tomó el rancho. El mismo patrón. La misma maldad. Durante décadas. Rosa desenrolló los documentos que estaban con el diario. Eran los papeles originales de la familia Herrera. Escrituras legítimas, contrato de compra, incluso un reporte del ensayador confirmando la plata. Prueba real de los crímenes de Dawson. Rosa sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Pero la esperanza duró poco. Afuera escuchó el inconfundible sonido de varios caballos aproximándose. No 3 esta vez, muchos más. Se asomó por la ventana. Al menos 8 jinetes venían por el camino del pueblo, levantando una nube de polvo. Al frente cabalgaba Dawson. Rosa guardó rápidamente el diario y los documentos en la bolsa de arpillera. Los escondió dentro de su camisa. Tomó el Winchester y se posicionó junto a la puerta. Los jinetes se detuvieron a 30 metros de la cabaña. Dawson desmontó con una hoja de papel en la mano. «Señora Delgado», gritó, «tengo orden judicial firmada por el juez Morrison. Está invadiendo propiedad privada. Salga ahora con las manos arriba, o mis hombres entrarán por usted». Rosa tragó saliva. 8 contra 1. No tenía posibilidad. «Dame 10 minutos», gritó de vuelta. «Voy a salir pacíficamente». 5 minutos, ni uno más. Rosa miró alrededor desesperadamente. No podía dejar que Dawson la capturara con los documentos, pero tampoco podía salir sin ellos. Eran su única esperanza de justicia. Entonces vio algo que no había notado antes. En la esquina opuesta de donde encontró el diario, había otra tabla suelta. Corrió hacia ella, la levantó y descubrió otro compartimento. Este era más profundo, y adentro había algo que le quitó el aliento. Bolsas de lona pesadas. Las abrió. Piedras. Mineral de plata sin refinar. Herrera había escondido muestras antes de irse. Prueba física de la mina. 3 minutos, gritó Dawson afuera. Rosa tomó una decisión. Volvió a esconder las bolsas de mineral y marcó mentalmente el lugar. Pero el diario y los documentos los mantuvo contra su pecho bajo la camisa. Dejó el Winchester en el suelo, levantó las manos y salió lentamente de la cabaña. El sol de mediodía la cegó momentáneamente. Los 8 hombres la rodearon, todos armados. Dawson caminó hacia ella con sonrisa victoriosa. «Sabia decisión, señora Delgado». «¿Ahora qué? ¿Me encierra por invasión?» Dawson se acercó peligrosamente. «Depende. ¿Encontró algo interesante en esa cabaña vieja?» Rosa lo miró directamente a los ojos. «Solo polvo y ratones». Dawson la estudió un largo momento. Luego asintió a uno de sus hombres. «Revísala». El hombre se acercó y palpó torpemente por encima de la ropa de Rosa. Sus manos ásperas tocaron la bolsa bajo su camisa. «Jefe, tiene algo aquí». El corazón de Rosa se hundió. Dawson arrancó la bolsa de un tirón. La abrió y su rostro se puso pálido al ver el diario y los documentos. «Maldita sea», siseó. Sus ojos se llenaron de furia. «¿Leíste esto?» «Cada palabra». Dawson la abofeteó con violencia. Rosa cayó al suelo, el labio sangrando. «Debiste quedarte en el pueblo, viuda. Ahora no tengo opción». Miró a sus hombres. «Llévenla a la cárcel. Cargo. Intento de robo y resistencia a la autoridad. Nadie la visite. Nadie le hable». 2 hombres la levantaron bruscamente. La ataron las manos y la subieron a un caballo. Mientras se la llevaban, Rosa miró hacia atrás. Dawson estaba de pie sosteniendo el diario, su expresión oscura. Había perdido las pruebas. Había perdido su libertad. Pero no había perdido la esperanza, porque Dawson no sabía del mineral escondido bajo el piso. Y Rosa sabía exactamente dónde estaba. Solo necesitaba salir de la cárcel. Y necesitaba ayuda. Ayuda que llegaría de la forma más inesperada. La cárcel de Arroyo Seco era un edificio de adobe con 3 celdas pequeñas y una oficina al frente. Rosa fue arrojada en la celda del fondo sin ceremonia.
La puerta de hierro se cerró con un golpe metálico que resonó en sus huesos. «Ahí te pudres», escupió el deputy, un hombre joven con cara de pocos amigos. Rosa se sentó en el camastro duro. Su labio seguía sangrando. Las muñecas le dolían por las cuerdas, pero su mente trabajaba rápido. Dawson había tomado el diario, pero no sabía del mineral. Si lograba salir, si conseguía ayuda para recuperar esas muestras, todavía había esperanza. Pero ¿cómo salir? ¿Y quién la ayudaría? El pueblo entero estaba bajo el control de Dawson. Pasaron las horas. El deputy le trajo agua, pero no comida. «El sheriff dice que las invasoras no comen», dijo con burla. Al caer la noche, Rosa escuchó voces en la oficina. Se acercó a los barrotes para oír mejor. «No me importa de dónde viene. Lo agarramos robando un caballo». «No robé nada», respondió otra voz. Voz de hombre, joven, con acento de Texas. «Ese caballo es mío. Lo compré en El Paso hace 2 semanas». «Sin papeles no es tuyo». «Los papeles se perdieron cuando crucé el río. Tuve que nadar porque...» «Excusas. Aquí robamos caballos, colgamos por robar caballos». «Esto es injusto. Exijo hablar con un juez». Dawson se rió. «El juez viene en 3 semanas. Hasta entonces, disfrutas de nuestra hospitalidad». La puerta de la celda contigua a Rosa se abrió. Empujaron adentro a un hombre que cayó de rodillas. La puerta se cerró. El hombre se levantó lentamente maldiciendo en voz baja. Era joven, quizás 28 años, alto y fibroso. Tenía el rostro cubierto de polvo del camino y sangre seca en la sien. Su ropa era de vaquero, pantalones de mezclilla, camisa desgastada, botas gastadas, y en su cinturón vacío, la marca de donde llevaba pistola. Se sentó en su camastro con la cabeza entre las manos. «¿Es cierto?», preguntó Rosa desde su celda. «¿Te acusan de robar un caballo?». El hombre levantó la vista, sorprendido de que hubiera alguien más. La miró a través de los barrotes que separaban las celdas. «Es mi caballo. Lo compré legalmente, pero estos bastardos inventaron cargos». Su voz tenía rabia contenida. «¿Y tú?». «Invasión de propiedad, que antes era mía hasta que me la robaron con papeles falsos». El hombre la estudió un momento. «Déjame adivinar. El sheriff está involucrado». «Es el sheriff». «Maldición». Se pasó una mano por el pelo. «Me llamo James Walker, de San Antonio». «Rosa Delgado, de ninguna parte ya». Silencio. Luego James preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «Unas horas. ¿Y tú?». «Me agarraron esta tarde. Acababa de llegar al pueblo buscando trabajo. Mi caballo necesitaba herraduras. Lo dejé en el establo y cuando volví, el deputy me estaba esperando con rifle apuntándome». Rosa entendió. «Te tendieron una trampa». «Eso parece». James se recostó contra la pared. «Pero no entiendo por qué. Soy nadie. No tengo dinero. No tengo nada de valor». «Tal vez necesitan algo de ti». «¿Cómo qué?». Rosa no respondió inmediatamente. Una idea loca comenzaba a formarse en su mente. Dawson había capturado a este forastero por alguna razón, y conociendo al sheriff, esa razón no era buena. Pasó la noche pensando. James dormía inquieto en la celda contigua. Los deputy cambiaban turno cada 6 horas. Al amanecer, Dawson entró a la cárcel con paso pesado. Caminó directamente a la celda de James y lo despertó golpeando los barrotes con su bastón. «¡Arriba, vaquero!». James se incorporó frotándose los ojos. «¿Qué quiere?». Dawson abrió la celda y entró. 2 deputy lo siguieron con rifles listos. «Tengo una propuesta para ti». «No me interesan propuestas de lomen corruptos». Dawson sonrió fríamente. «Ni siquiera has escuchado. Te acuso de robo de caballo. Eso es horca. El juez llega en 3 semanas, pero puedo hacer que esos cargos desaparezcan». «¿A cambio de qué?». Dawson señaló con la cabeza hacia la celda de Rosa. «A cambio de que te cases con esa mujer». El silencio que siguió fue absoluto. Rosa se puso de pie de un salto.
incrédula. James miró a Dawson como si se hubiera vuelto loco. ¿Qué? Lo que oíste. Te casas con la viuda, sales libre. Esto es demencial. Tal vez, pero es tu única opción. Dawson se cruzó de brazos. Verás, esa mujer es problemática. Encontró cosas que no debía encontrar. Si la dejo ir, hablará. Si la mato, habrá preguntas. Pero si la caso con alguien de afuera, alguien que se la lleve lejos de aquí, problema resuelto. James negó con la cabeza. No voy a casarme con una desconocida para salvarte el pellejo. No es para salvarme el pellejo, es para salvar el tuyo. Dawson se acercó amenazante. Rechazas mi oferta, te cuelgo por ladrón. Aceptas, te vas libre con algo de dinero para empezar en otra parte. ¡Que te jodan! Dawson sacó su pistola y apuntó directamente a la cabeza de James. Última oportunidad, muchacho. ¿Sí o no? Rosa vio el dedo de Dawson tensarse en el gatillo. Vio el miedo cruzar brevemente los ojos de James. Vio el momento en que el joven entendió que no era un farol. «Espera», gritó Rosa. «Yo acepto». Dawson giró hacia ella. «Tú no tienes opción, viuda». «Lo sé, pero él sí». Rosa miró directamente a James a través de los barrotes. «Acepta. Cásate conmigo. Salgamos de aquí vivos. Una vez afuera, cada quien sigue su camino. Yo no te pediré nada». James la miró largamente. Sus ojos eran de un verde claro, inteligentes y cautelosos. Estaba evaluando, calculando. Finalmente asintió. «Está bien, acepto». Dawson bajó el arma sonriendo. «Sabía que verías la razón. La ceremonia es hoy al mediodía. El padre Domingo los casa. Les doy $50 y 2 caballos. Para mañana quiero que estén fuera del territorio». «Un momento», dijo James. «Dijiste que ella encontró algo. ¿Qué encontró? No es tu problema. Si voy a casarme con ella, es mi problema». Dawson lo miró con desprecio. Encontró basura, papeles viejos sin valor, pero estaba en propiedad privada. Eso es todo lo que necesitas saber. Mentira. Rosa lo vio en los ojos del sheriff. Dawson estaba preocupado por algo más que invasión. El sheriff salió de la celda y cerró con llave. «Prepárense. A mediodía son marido y mujer. Y para mañana, historia antigua». Cuando Dawson se fue, James se sentó pesadamente en su camastro. Miró a Rosa. «¿En qué diablos me acabo de meter?». Rosa se acercó a los barrotes que los separaban. Bajó la voz a un susurro. «En algo más grande de lo que imaginas. Pero si confías en mí, si me ayudas solo por hoy, te prometo que saldrás de esto con más que $50. ¿De qué hablas? Hay una mina de plata. En mi rancho. Dawson la está escondiendo. Vale una fortuna». James arqueó una ceja. «Si hay tanto dinero, ¿por qué no lo tomó hace tiempo?». «Porque no puede. La mina está en mi propiedad. Legalmente mía. Si la explota abiertamente, tendría que explicar cómo la obtuvo. Pero si me caso contigo y vendemos la propiedad a un hombre de paja de Dawson, entonces puede hacerse rico sin sospechas». James procesó esto. «¿Y tú qué ganas quedándote aquí casada conmigo? ¿Por qué no simplemente huir?». «Porque no voy a huir. Voy a luchar». La voz de Rosa era acero. «Ese hombre mató a mi marido. Destruyó a otras familias antes que la mía. Tengo pruebas escondidas. Solo necesito sacarlas y llevarlas a un marshal federal. Pruebas que Dawson está buscando». «Exacto». James se frotó la cara. «Esto es una locura». «Lo sé, pero también es tu única salida. Y si me ayudas, te doy la mitad de lo que recuperemos de la mina». Eso captó su atención. «¿La mitad?». «La mitad, pero tienes que confiar en mí». James la miró durante un largo momento. Luego, increíblemente sonrió. Era una sonrisa torcida, de alguien acostumbrado a las malas jugadas del destino. «Diablos. De todos modos, no tenía planes para el futuro. ¿Por qué no?». Rosa sintió un destello de esperanza. «¿Es un sí?».
Es un sí, me caso contigo. Te ayudo a recuperar tus pruebas. Y si realmente hay una mina de plata, dividimos todo equitativamente. Trato hecho. Se miraron a través de los barrotes, dos extraños unidos por circunstancias imposibles. Una pregunta, dijo James. Dijiste que Dawson me quiere casado contigo para que te lleve lejos. ¿Qué le hace pensar que no lo haré exactamente eso? Rosa sonrió por primera vez en días. Porque el ultimátum de Dawson tiene un defecto. Una vez que estemos casados, legalmente yo soy tu esposa, y todo lo que es mío es tuyo, incluyendo los derechos sobre esa mina. La comprensión iluminó el rostro de James. Así que si yo me quedo y peleo por esos derechos, tendrás tanto derecho legal como yo. Dawson no podrá tocarte sin exponerse. Ese bastardo inteligente, por eso necesita que me vaya. Si me quedo, se complica todo. Exactamente. James silbó bajito. Bueno, señora futura esposa, parece que vamos a darle a Dawson una sorpresa. Al mediodía, el sol caía vertical y brutal sobre Arroyo Seco. Rosa y James fueron escoltados de la cárcel a la pequeña iglesia de adobe al final de la calle principal. La gente del pueblo observaba desde ventanas y portales, murmurando. Una boda forzada era suficientemente rara para atraer miradas, pero una boda entre la viuda maldita y un forastero acusado de robo era un espectáculo completo. Rosa caminaba con la cabeza alta, a pesar de su vestido negro sucio y su labio hinchado. James iba a su lado con las manos atadas al frente, escoltado por dos deputy. El padre Domingo los esperaba en la entrada de la iglesia. Era un hombre viejo y encorvado que parecía profundamente incómodo. «Sheriff Dawson», dijo con voz temblorosa, «esto no es correcto. El matrimonio es un sacramento sagrado. No puede forzarse». «Nadie está forzando nada, padre», respondió Dawson con falsa amabilidad. «Estos dos jóvenes decidieron casarse voluntariamente para resolver sus dificultades legales. ¿No es así?» Miró significativamente a James con la mano en la pistola. «Voluntariamente», repitió James con sarcasmo. El padre Domingo suspiró derrotado. «Que Dios me perdone. Pasen». Entraron a la iglesia fresca y oscura. El interior olía a incienso viejo y cera de velas. No había invitados, solo Dawson y sus dos deputy como testigos. La ceremonia fue dolorosamente breve. El padre Domingo tartamudeó las palabras del ritual en latín primero, luego en español. «Thomas James Walker, ¿aceptas a Rosa María Delgado como tu legítima esposa?» James miró a Rosa. Ella le devolvió la mirada, y en sus ojos oscuros él vio determinación férrea. «Acepto». «Rosa María Delgado, ¿aceptas a Thomas James Walker como tu legítimo esposo?» «Acepto». «Entonces, por el poder que me otorga la Santa Iglesia, los declaro marido y mujer». El padre hizo la señal de la cruz sobre ellos sin convicción. «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Esas últimas palabras resonaron extrañamente en el espacio silencioso. Dawson aplaudió con burla. «Felicitaciones, ahora firmen el registro». Rosa firmó con mano temblorosa. James firmó después. El padre Domingo agregó su firma como testigo. Los deputy también. «Perfecto». Dawson sacó un sobre y lo arrojó sobre el altar. $50, y afuera hay 2 caballos. Espero que para el amanecer esté en camino a California, o Texas, o el infierno, no me importa. Pero si los veo después de mañana, los 2 van a la cárcel por violación de orden de destierro». «Entendido», dijo James tomando el sobre. «Excelente. Ahora salgan de mi vista». Rosa y James caminaron hacia la salida. En el umbral, Rosa se giró. «Sheriff Dawson, una pregunta». Él la miró con irritación. «¿Qué? ¿Alguna vez siente culpa por todas las familias que destruyó?» El rostro de Dawson se oscureció. «Vete antes de que cambie de opinión sobre dejarte ir». Afuera, el sol los cegó. Los 2 caballos estaban atados al poste. Eran animales viejos y flacos,
pero servirían. «Monta», le dijo James a Rosa mientras desataba las riendas. «Vamos al rancho». ¿Qué? Dawson dijo que... Dawson nos quiere lejos, lo cual significa que hay algo en ese rancho que lo tiene nervioso. Vamos a averiguar qué es antes de irnos. Rosa lo miró sorprendida. Pensé que solo aceptaste para salir de la cárcel. Acepté para salir de la cárcel, pero ahora que estamos casados, tengo interés en saber qué vale tanto la pena. Sonrió. Además, no me gusta que me amenacen. Rosa sintió algo parecido a la gratitud. El rancho está a 20 millas al norte. Entonces vamos. Montaron y salieron al galope del pueblo, mientras la gente miraba. Dawson apareció en la puerta de su oficina al escuchar los cascos. Su expresión de sorpresa se transformó en furia al ver que tomaban el camino norte en lugar del sur. «¡Maldición!», gritó. «Jenkins, reúne a los hombres. Esos idiotas van al rancho». Pero Rosa y James ya habían desaparecido en una nube de polvo. Cabalgaron duro durante 2 horas bajo el sol implacable. Los caballos viejos protestaban, pero seguían adelante. Rosa guiaba, conocía cada piedra y cada curva del camino. Finalmente llegaron a las ruinas del rancho. Rosa señaló hacia el oeste. «La cabaña está allá, entre esas rocas». Desmontaron y corrieron hacia la pequeña construcción de adobe. Rosa entró primero y fue directamente a la tabla suelta en la esquina. La levantó y sacó las bolsas de mineral de plata que había dejado escondidas. «Aquí está», dijo mostrándole a James. «Plata sin refinar, prueba de que hay una mina». James tomó una piedra y la examinó. Incluso sin ser experto, podía ver las vetas brillantes de metal en la roca. «¡Santo Dios! Esto es real». «Te dije que lo era. Y hay más. Toda una mina llena. El diario que Dawson me quitó tiene un mapa de dónde está la entrada». «¿Mapa? ¿Dónde?» En la última página había un boceto. Recuerdo que mostraba la entrada detrás de una formación rocosa con forma de águila al norte del rancho. James miró por la ventana hacia el norte. A lo lejos, contra el cielo azul, vio una formación rocosa que efectivamente parecía un águila con alas extendidas. «¿Allá?» «Sí, pero no tenemos tiempo ahora. Dawson viene». Como confirmando sus palabras, escucharon el sonido lejano de caballos aproximándose. «Muchos caballos». James maldijo. «Necesitamos pruebas que podamos llevar con nosotros. ¿El mineral es suficiente?» «No sin el diario. El mineral solo prueba que hay plata, no que Dawson robó el rancho para obtenerla». James pensó rápido. ¿Había algo más en ese escondite? ¿Cualquier cosa? Rosa recordó. Sí, había documentos. Papeles de compra originales de la familia Herrera. Prueban que ellos compraron el rancho legalmente, incluyendo derechos minerales, antes de que Dawson los extorsionara. ¿Dónde están esos documentos? Dawson los tiene, junto con el diario. Entonces necesitamos recuperarlos. ¿Cómo? Él llega con hombres armados en minutos. James sonrió peligrosamente. ¿Confías en mí? No tengo opción. Buena respuesta. Escucha, vamos a hacer una actuación. Tú te quedas aquí. Yo salgo y me entrego. Les digo que trataste de convencerme de robar la mina, pero yo soy un hombre honesto y rechazo. Que te dejo aquí y me voy solo. Rosa entendió el plan. Dawson pensará que nos dividió, que rompiste el acuerdo conmigo. Exacto. Te captura a ti, cree que yo me fui, baja la guardia. Mientras tanto, yo doy la vuelta y entro a su oficina esta noche cuando esté distraído. Recupero el diario y los documentos. Es arriesgado. Todo esto es arriesgado, pero es nuestra única opción. Los cascos se acercaban. Ya estaban a menos de 1 kilómetro. Rosa tomó una decisión. Agarró a James por el cuello de la camisa y lo miró fijamente. Si me traicionas, si de verdad me abandonas aquí, te juro que te perseguiré hasta el fin del mundo. James sonrió. Señora Walker,
Somos esposos ahora. Los esposos no se traicionan. Era la primera vez que alguien la llamaba señora Walker. Sonaba extraño, pero también sonaba como posibilidad. Ve, dijo Rosa soltándolo. Haz tu parte. James salió de la cabaña con las manos en alto, justo cuando Dawson y 6 hombres llegaban. El sheriff tenía la pistola desenfundada. «No disparen», gritó James. «Me entrego». Dawson detuvo su caballo bruscamente. «¿Dónde está ella?» «Adentro». Traté de decirle que esto era una locura, pero no escuchó. Quería llevarme a robar una mina de plata que supuestamente existe. James negó con la cabeza. «Yo solo quiero irme. Les entrego a ella. Ustedes me dejan ir». Eso era el trato original. Dawson estudió su rostro buscando engaño. «¿Así que la abandonas?» «No la conozco de nada. Me caso bajo amenaza de muerte, y ahora resulta que está loca hablando de minas y tesoros. Sí, la abandono». 2 de los hombres de Dawson ya estaban bajando de sus caballos, rifles listos. «Está adentro», repitió James. «Desarmada». Dawson asintió. «Agárrenla». Los hombres entraron a la cabaña. Segundos después salieron arrastrando a Rosa, quien gritaba y pateaba. «¡Cobarde!», le gritó a James. «Te ofrecí todo y me traicionas». «Deberías haber aceptado tu destino, mujer», respondió James con frialdad actuada. Dawson sonrió satisfecho. «Bien hecho, vaquero. Tienes más sentido común del que pensé. Ahora vete antes de que cambie de opinión». James montó el caballo que había traído y, sin mirar atrás, galopó hacia el sur levantando polvo. Dawson lo observó desaparecer. Luego miró a Rosa con desprecio. «Tonta, pensaste que un forastero te sería leal. Los hombres solo son leales al dinero». Rosa escupió a sus pies. «Vete al infierno, Dawson». Él la abofeteó con fuerza. Rosa cayó sobre la tierra. «Llévensela de vuelta a la cárcel, esta vez en la celda del fondo. Sin agua, sin comida. Mañana decidiremos qué hacer con ella». Los hombres la levantaron y la ataron al caballo. Mientras se la llevaban, Rosa miró hacia donde James había desaparecido. Una parte pequeña de ella dudaba. ¿Y si de verdad la había abandonado? ¿Y si solo usó la situación para escapar? Pero no. Recordó sus ojos cuando hicieron el trato en la cárcel. Había visto algo allí. Honor tal vez, o al menos curiosidad. Tenía que confiar. Era su única esperanza. La celda del fondo de la cárcel era peor que la primera. No había ventana, solo un agujero en el techo por donde entraba un rayo de luz durante el día. Olía a moho y desesperación. Rosa fue arrojada adentro sin ceremonia. La puerta se cerró con un estruendo metálico. «El sheriff dice que pienses en tus pecados», dijo el deputy con burla. «Nadie viene a verte. Nadie te trae comida. Así que mejor hazte amiga del silencio». Se fue riendo. Rosa se sentó en el camastro podrido y evaluó su situación. Sin agua, sin comida, sin forma de escapar. Dawson la estaba castigando, dejándola sufrir antes de decidir su destino final. Las horas pasaron con dolorosa lentitud. El rayo de luz se movió por el piso mientras el sol cruzaba el cielo. Rosa tenía sed, terrible sed. Sus labios se agrietaban. Pensó en Carlos, en las noches junto a la chimenea del rancho, planeando el futuro. Él había sido bueno con ella. No perfecto, pero bueno. Y ahora estaba muerto por descubrir algo que Dawson quería ocultar. Pensó en la familia Herrera, en Ernesto escribiendo ese diario, documentando su persecución, en Lucía y los niños huyendo aterrorizados. ¿Cuántas familias más había destruido Dawson en 20 años? Y pensó en James, el forastero que aceptó un matrimonio imposible para salvar su vida. ¿Realmente volvería? ¿O estaba en este momento cabalgando hacia Texas, riendo de la ingenua viuda que creyó en su palabra? La noche cayó. El agujero en el techo mostró estrellas lejanas e indiferentes. Rosa cerró los ojos y trató de dormir, pero la sed la mantenía despierta. Entonces escuchó algo.
Movimiento en la oficina. Voces bajas. Se acercó a la puerta de la celda y pegó el oído al metal frío. Todo está tranquilo, jefe. La viuda no causará más problemas. Era la voz del deputy de turno. Bien, la voz de Dawson. Mañana temprano la llevamos al rancho y la hacemos firmar una venta. Con eso, legalmente todo es mío. ¿Y si no firma? Firmará o desaparece en el desierto. Muchas viudas locas se pierden en el desierto, ¿sabes? Risas crueles. Rosa sintió hielo en las venas. Dawson planeaba matarla después de forzarla a firmar. «Voy a dormir unas horas», dijo Dawson. «Tú vigila. Si hace ruido, ignórala». «Sí, jefe». Escuchó pasos alejándose. Una puerta se cerró. Silencio. Rosa se dejó caer contra la pared. Mañana. Su destino se decidiría mañana. Pasó otra hora, tal vez 2. El tiempo perdía significado en esa oscuridad absoluta. Entonces escuchó algo diferente. No dentro del edificio. Afuera. Un golpe suave. Luego otro. Madera contra madera. Alguien estaba en la ventana trasera de la oficina. Rosa se puso de pie, tensa. Escuchó el sonido de vidrio quebrándose muy suavemente. Con cuidado. Luego silencio. Luego pasos dentro de la oficina, casi imperceptibles. El deputy estaba roncando. Rosa lo escuchó claramente desde su celda. Quien sea que entrara, se movía como fantasma. Vio luz de linterna filtrándose por debajo de la puerta de su celda. Alguien estaba revisando los archivos de la oficina. «¿Deputy Martínez?», dijo una voz baja. «¿Dónde guardas las llaves de las celdas?». Era la voz de James. Rosa sintió alivio tan intenso que casi gritó. Pero se contuvo. Si despertaba al deputy, todo estaría perdido. El ronquido del deputy se interrumpió. Rosa escuchó movimiento, una silla crujiendo. ¿Quién diablos? Un golpe sordo, un cuerpo cayendo. Silencio. Pasos rápidos hacia las celdas. La puerta de Rosa se abrió. James estaba allí, con una linterna en una mano y un juego de llaves en la otra. Tenía la cara cubierta de polvo y sonreía. «Hora de irnos, señora Walker». Rosa salió tambaleándose. James la sostuvo. «¿Estás bien?». «Sed agua». La llevó a la oficina. El deputy estaba inconsciente en el piso, con un feo moretón en la sien. James le dio su cantimplora y Rosa bebió desesperadamente. «Despacio», advirtió James. «Despacio». Cuando ella pudo hablar, preguntó: «¿Los documentos?». James señaló una bolsa de cuero sobre el escritorio. «Todo está ahí. El diario, los papeles de los Herrera. Incluso encontré otros documentos. Parece que Dawson hizo esto con otras 3 familias en los últimos 20 años. Todo documentado». Rosa casi lloró de alivio. «Entonces tenemos pruebas». «Tenemos pruebas suficientes para colgarlo 10 veces». James miró hacia la puerta del cuarto donde dormía Dawson. «Pero necesitamos irnos ya, cuando despierte». «¿Cuánto tiempo tenemos?». «1 hora si tenemos suerte. Menos si no». «Entonces vamos». Salieron por la ventana trasera que James había roto. Afuera había 2 caballos, mejores que los que Dawson les había dado. James los había tomado prestados del establo. Montaron y comenzaron a cabalgar hacia el norte bajo las estrellas. «¿Por qué al norte?», preguntó Rosa. «Deberíamos ir al sur, a Santa Fe. Allí hay un marshal federal». «Iremos, pero primero vamos a la mina». «¿Qué? ¿Por qué?». James la miró. «Porque necesitamos prueba física. El diario es bueno, pero Dawson puede argumentar que es falso. Si encontramos la mina, sacamos más mineral, incluso mejor. Tomamos fotografías o hacemos un mapa exacto. Entonces tenemos caso irrefutable». Rosa entendió la lógica, pero negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso. Cuando Dawson despierte, lo primero que hará es ir al rancho». «Lo sé. Por eso tenemos que llegar primero». Cabalgaron duro durante 2 horas. Los caballos protestaban, pero seguían adelante.
La luna creciente les daba apenas suficiente luz para no perderse. Llegaron al rancho cuando el cielo comenzaba a aclararse en el este. Todavía oscuro, pero el amanecer se acercaba. Rosa guió a James hacia la formación rocosa, en forma de águila que había visto desde la cabaña. Era más grande de lo que parecía desde la distancia. Una torre de piedra roja de casi 20 metros de alto, con la parte superior que se abría como alas. El diario decía que la entrada estaba detrás de esto, dijo Rosa. Herrera la encontró por accidente. Rodearon la formación. Del otro lado había un desfiladero estrecho, apenas visible. Lo siguieron entre paredes de roca que rozaban sus hombros. El desfiladero terminaba en una pared de piedra, pero en la base, medio oculta por rocas caídas, había una abertura oscura. Allí, dijo James bajando de su caballo. Se acercaron con cautela. La entrada a la mina era estrecha pero transitable. James encendió una antorcha que había traído de la cárcel. «Voy yo primero», dijo. «Si hay derrumbes o...» «Vamos juntos», interrumpió Rosa. «Es mi mina». James sonrió. «Técnicamente es nuestra mina. Estamos casados, ¿recuerdas?» Entraron a la oscuridad. La antorcha proyectaba sombras danzantes en las paredes de roca. El túnel descendía en ángulo, tallado a mano hacía décadas, probablemente por mineros mexicanos o indios. Caminaron unos 50 metros. El aire era fresco y húmedo. Entonces el túnel se abrió en una cámara natural. Y allí, a la luz de la antorcha, las paredes brillaban. Vetas de plata pura corrían por la roca como venas de metal líquido. Eran gruesas, abundantes, imposibles de ignorar. «Dios mío», susurró James. «¿Esto vale?» «Millones», completó Rosa. «Millones de dólares». Se acercaron a la pared y James golpeó la roca con su cuchillo. Un pedazo se desprendió, pesado, reluciente, plata casi pura. Herrera tenía razón. Esto es una fortuna. Rosa miró alrededor maravillada. Esta mina podría reconstruir su vida. Podría dar justicia a Carlos. Podría hacer tanto bien. «Necesitamos marcar este lugar», dijo James sacando papel y lápiz de su alforja. «Voy a hacer un mapa exacto. Tú recoge muestras de cada pared». Trabajaron rápido. James dibujaba con precisión, midiendo distancias con pasos, anotando detalles. Rosa usaba el cuchillo de Carlos para extraer muestras de mineral, llenando una bolsa con los fragmentos más ricos. Estaban tan concentrados que casi no escucharon las voces afuera. Casi. Rosa levantó la cabeza bruscamente. «¿Oíste eso?» James apagó la antorcha de un soplido. La oscuridad los envolvió completamente. Afuera, en el desfiladero, escucharon voces. Muchas voces. «Revisen toda el área», ordenaba alguien. «Si encontraron la mina, deben estar aquí». Era Dawson. Rosa y James se miraron en la oscuridad, apenas viendo los contornos del otro. «Atrapados», susurró James. La oscuridad de la mina era absoluta. Rosa sentía su propio corazón latiendo en sus oídos. James estaba a su lado, tan inmóvil que apenas podía sentir su respiración. Afuera las voces se acercaban. «Jefe, aquí hay huellas», gritó alguien. «Frescas, 2 caballos». «Sabía que vendrían aquí», respondió Dawson. Su voz resonaba en el desfiladero. «Encuéntrenlos, no pueden haber ido muy lejos». Pasos, botas sobre roca. Se acercaban a la entrada de la mina. James tomó la mano de Rosa en la oscuridad y la guió hacia atrás, más profundo en el túnel. Se movieron a tientas, cada paso cauteloso para no hacer ruido. Las paredes húmedas de la caverna rozaban sus hombros. Luz apareció en la entrada. Una antorcha. «Aquí hay una cueva», dijo uno de los hombres. «Entren», ordenó Dawson desde afuera. «Y tengan cuidado. Si están armados». 2 siluetas entraron al túnel. Sus antorchas iluminaban las paredes brillantes de plata. Uno de ellos diseó: «Santa María, jefe, tiene que ver esto». Más pasos.
Dawson entró a la mina con otros 3 hombres. A la luz de las antorchas, su rostro era una máscara de avaricia y triunfo al ver las vetas de plata. «Años», murmuró. «Años esperando poder explotar esto legalmente». Tocó la pared con reverencia. «Y ahora que finalmente...» «Jefe, mire». Uno de sus hombres había encontrado las marcas en el suelo, donde Rosa y James habían estado extrayendo muestras minutos antes. «Alguien estuvo aquí hace poco». Dawson sacó su pistola. «Están adentro, más profundo en el túnel. Vamos». Rosa y James estaban a 50 metros de ellos, escondidos en una curva del túnel. Pero no tenían salida. Solo había un camino de entrada y salida de la mina, y Dawson lo bloqueaba con 5 hombres armados. James susurró en el oído de Rosa. «¿Hay otra salida?» «No lo sé. Herrera nunca mencionó una». «Entonces necesitamos pelear». «Son 5 contra 2». «Lo sé». James buscó en su cinturón y sacó la pistola del deputy que había noqueado. Solo tenía 6 balas. No había traído más. 6 balas contra 5 hombres, susurró. Hemos tenido peores probabilidades. ¿Cuándo? Nunca, pero suena bien decirlo. A pesar del terror, Rosa casi sonrió. Las antorchas se acercaban. Los hombres de Dawson avanzaban despacio, cautelosos, armas desenfundadas. «Señora Delgado», gritó Dawson. Su voz rebotaba en las paredes de piedra. «Oh, señora Walker, supongo que debería llamarla ahora. Sé que está ahí. No hay salida. Salga y hablemos como personas civilizadas». Rosa miró a James. Él negó con la cabeza. «¿Y el vaquero cobarde?», continuó Dawson. «¿También estás ahí? Debo admitir que me sorprendiste. Pensé que habías huido». Silencio. «Muy bien, lo haremos a la manera difícil». Los pasos se reanudaron, más cercanos. Rosa veía el resplandor de las antorchas reflejándose en las paredes. Entonces, James hizo algo inesperado. Tomó una de las muestras de mineral que Rosa había recolectado, una piedra del tamaño de un puño, y la arrojó con fuerza por el túnel en dirección opuesta. La piedra golpeó la pared con un estruendo, rebotando, haciendo eco. «¡Allá!», gritó uno de los hombres. Los 5 se giraron hacia el sonido, corriendo. James aprovechó el momento. Salió de su escondite y disparó. El disparo resonó ensordecedor en el espacio confinado. Uno de los hombres gritó y cayó. Los otros se dispersaron buscando cobertura. Devolvieron el fuego. Las balas rebotaban en las paredes de piedra peligrosamente cerca. «¡Sálvate!», gritó James a Rosa. «Corre hacia la salida». Pero Rosa no corrió. En lugar de eso, tomó una de las antorchas que un hombre había dejado caer y la arrojó directamente a los pies de Dawson. El sheriff saltó hacia atrás maldiciendo. El túnel se llenó de humo y confusión. James disparó 2 veces más. Otro hombre cayó. 3 contra 2 ahora. Pero James solo tenía 3 balas restantes. Dawson se había refugiado detrás de una formación rocosa. «¡Mátenlos!», gritó. «¡Ahora!». Sus 2 hombres restantes avanzaron disparando. James empujó a Rosa detrás de una columna natural de piedra y devolvió el fuego. 1 bala, 2 balas, 3 balas. Clic. La pistola estaba vacía. Los hombres de Dawson lo escucharon. Sonrieron y salieron de sus escondites, rifles listos. «Se acabó, vaquero». Pero entonces algo extraordinario sucedió. Un estruendo profundo resonó desde las profundidades de la mina. No un disparo, algo más grande. El suelo tembló. «¿Qué diablos?», comenzó uno de los hombres. El techo del túnel comenzó a crujir. Polvo y pequeñas piedras caían. «¡Derrumbe!», gritó Dawson. «¡Salgan! ¡Salgan ahora!». Los disparos habían desestabilizado la estructura antigua del túnel. Décadas de minería y erosión natural habían dejado el techo frágil, y ahora cedía. Todo fue caos. Los hombres corrían hacia la salida. Rocas del tamaño de puños comenzaban a caer, luego más grandes,
luego enormes. James agarró a Rosa y corrieron. Detrás de ellos, el túnel se colapsaba en una avalancha de piedra y polvo. Una roca golpeó a uno de los hombres de Dawson en la cabeza. Cayó y fue sepultado en segundos. James y Rosa alcanzaron la cámara principal, donde las vetas de plata brillaban, pero el techo también se derrumbaba allí. ¡La salida!, gritó James. Corrieron hacia la luz del día visible al final del túnel. Detrás de ellos, todo se venía abajo en una nube de polvo y destrucción. Se lanzaron por la entrada, justo cuando el techo del túnel colapsaba completamente, bloqueando la abertura con toneladas de roca. Cayeron rodando por el desfiladero, tosiendo, cubriéndose las cabezas, mientras piedras pequeñas llovían alrededor. Cuando finalmente se detuvo el temblor, hubo silencio. Rosa levantó la cabeza lentamente. James estaba a su lado, vivo, cubierto de polvo blanco, pero vivo. Miraron hacia atrás. La entrada de la mina había desaparecido, completamente sellada por el derrumbe. ¿Dawson?, susurró Rosa. Como respuesta, escucharon gemidos del otro lado de las rocas. Voces amortiguadas. ¡Ayuda! ¡Estamos atrapados! Era la voz de Dawson, aterrorizada. James se acercó al montón de rocas. «Sheriff, ¿me escucha? Sáquenos de aquí, por favor». «¿Cuántos están vivos?» «3. 3 de nosotros. Los otros están muertos». James miró a Rosa. Ella asintió. «Voy a Santa Fe», gritó James hacia las rocas. «Traeré ayuda, pero va a tomar tiempo. Días, tal vez». «No, no nos deje aquí». «No los estoy dejando, solo les estoy dando tiempo para pensar en lo que hicieron». James se alejó de las rocas. «Y cuando llegue con el Marshal Federal, ustedes van a hablar. Van a confesar todo. Cada familia que destruyeron, cada documento que falsificaron, cada vida que arruinaron». Silencio del otro lado. Luego la voz de Dawson, rota. «Está bien, está bien. Solo sáquenos». Rosa y James caminaron hacia sus caballos, que milagrosamente seguían atados donde los habían dejado. «¿De verdad vas a dejarlo ahí?», preguntó Rosa. «Por ahora, tiene aire. Probablemente agua filtrada de las rocas. Vivirá hasta que regresemos con autoridades». James montó. «A menos que prefieras sacarlo ahora». Rosa pensó en Carlos, en la familia Herrera, en todas las otras familias sin nombre que Dawson había destruido. «Que sufra un poco», dijo finalmente, «como nosotros sufrimos». Cabalgaron hacia el sur, hacia Santa Fe. El sol salía dorado sobre el desierto, pintando las rocas rojas de fuego. Llevaban las pruebas, el diario, los documentos, las muestras de mineral, y ahora también llevaban la confesión prometida de Dawson. Era suficiente para justicia real. El viaje a Santa Fe tomó 3 días. Rosa y James cabalgaron sin descansar mucho, temiendo que alguien encontrara a Dawson antes que ellos regresaran con autoridades. Llegaron al pueblo territorial polvoriento y exhausto el 4.º día. Santa Fe era más grande que Arroyo Seco, con calles empedradas y edificios de 2 pisos. Aquí había ley verdadera, no la justicia corrupta de sheriffs locales comprados. James preguntó por el Marshal Federal. Les dirigieron a una oficina cerca de la plaza principal. El Marshal Elijah Stone era un hombre de 50 años con bigote gris y ojos que habían visto demasiado. Los recibió en su oficina austera con escepticismo. «Déjenme ver si entiendo», dijo después de escuchar su historia. Alegan que el sheriff de Arroyo Seco falsificó documentos de propiedad, extorsionó a múltiples familias y posiblemente cometió varios asesinatos. ¿Y tienen pruebas? «Sí, señor», respondió James extendiendo la bolsa de cuero. «Todo está aquí». Stone examinó los contenidos durante 1 hora. Leyó el diario de Herrera completo. Revisó los documentos originales y los comparó con copias de registros públicos que tenía en sus archivos. Estudió las muestras de mineral. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a horror.
Santo Dios, murmuró finalmente. Esto es evidencia de una conspiración criminal que abarca 2 décadas. Miró a Rosa. ¿Su esposo encontró esta mina y Dawson lo mató por eso? Creo que sí. El incendio no fue accidente. ¿Y la familia Herrera? Forzados a vender y huir en 1875. Stone cerró los ojos y respiró hondo. Siempre supe que algo estaba mal con Dawson. Informes de abusos, quejas que desaparecían, pero nunca tuve pruebas. Abrió los ojos. Hasta ahora. ¿Qué va a hacer?, preguntó James. Voy a arrestar a Garrett Dawson por fraude, extorsión y asesinato, y voy a asegurarme de que enfrente justicia federal. Stone se puso de pie. ¿Dónde está ahora? Atrapado en un derrumbe en la mina, explicó James. Vivo, con 2 de sus hombres, pero necesita rescate. Entonces no perdamos tiempo. Stone reunió a un posse de 6 deputy marshals, más un médico y equipo de rescate. Partieron esa misma tarde hacia el rancho de Rosa. Llegaron al anochecer del 5º día. Las rocas sellando la entrada de la mina seguían intactas. Stone se acercó al derrumbe. «Sheriff Dawson, soy el Marshal Federal Elijah Stone. ¿Me escucha?» Silencio. Luego una voz débil, ronca de sed. «Estoy aquí. Por favor, sáqueme». «Lo haremos, pero primero necesito que conteste algunas preguntas». Los deputy marshals comenzaron a trabajar cuidadosamente, removiendo rocas mientras Stone interrogaba a Dawson a través del derrumbe. Tomó horas. Dawson, quebrado por días de oscuridad, confesó todo. Nombres, fechas, métodos. Los deputy tomaban notas de cada palabra. Cuando finalmente abrieron un pasaje, sacaron a Dawson y sus 2 hombres. Estaban sucios, deshidratados, aterrorizados, pero vivos. Stone los arrestó formalmente en el momento que salieron. Garrett Dawson lo arrestó por múltiples cargos de fraude, extorsión, intimidación y asesinato. Será trasladado a Santa Fe para juicio federal. Dawson miró a Rosa con ojos vacíos. Toda su arrogancia había desaparecido. «Lo siento», susurró. «Yo solo quería algo que fuera mío». «Tuviste oportunidad de hacer las cosas bien», respondió Rosa. «Elegiste destruir vidas en su lugar». Lo llevaron esposado. El juicio duró 2 semanas. Fue un escándalo que sacudió todo el territorio. Cuando el jurado leyó el veredicto, la sala estaba llena de familias que Dawson había lastimado, gente que había sufrido en silencio durante años. Culpable en todos los cargos. La sentencia fue prisión federal de por vida, sin posibilidad de libertad condicional. Sus propiedades fueron confiscadas, y todos los ranchos robados fueron devueltos a sus dueños legítimos o herederos. El rancho de Rosa fue restaurado oficialmente a su nombre. Mejor aún, el juez dictaminó que la mina de plata le pertenecía por derecho. Los documentos de Herrera probaban que los derechos minerales estaban incluidos en la venta original. Rosa Delgado era ahora dueña de una de las minas de plata más ricas del territorio. Regresó a su rancho un día de primavera. Las lluvias habían llegado al desierto transformándolo en un mar de flores silvestres amarillas y púrpuras. El aire olía a creosota y posibilidad. James la había acompañado. Durante las semanas del juicio se habían vuelto verdaderos compañeros. Ya no eran extraños forzados al matrimonio. Eran socios, amigos, tal vez algo más. Se pararon juntos donde antes estaban las ruinas de su casa. «Voy a reconstruir aquí», dijo Rosa. «Una casa nueva, más grande, con espacio para...» «¿Para qué?». Rosa lo miró. «Para gente que necesite un nuevo comienzo, como nosotros lo necesitamos». James sonrió. «¿Una casa de acogida?». «Algo así. Hay muchas viudas, muchas familias que Dawson destruyó. Puedo ayudarlas, con el dinero de la mina. Puedes hacer mucho bien». «Podemos», corrigió Rosa. «Si te quedas». James la miró largamente.
Sobre eso, nuestro matrimonio fue forzado, no elegido. Si quieres anularlo, lo entenderé. Rosa consideró esto. El hombre frente a ella era bueno. La había salvado cuando no tenía que hacerlo. Había arriesgado su vida por justicia, que ni siquiera era suya. Y en las semanas juntos, había visto su carácter. Honesto, valiente, amable. No quiero anularlo, dijo finalmente. Si tú no quieres. No quiero, respondió James con una sonrisa que iluminaba su rostro. De hecho, me gustaría empezar este matrimonio correctamente, con elección esta vez. Se arrodilló frente a ella allí en el desierto florecido. Rosa Delgado Walker, ¿te casarías conmigo? De verdad esta vez, por elección, por amor. Rosa sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas buenas, de alegría, de alivio, de esperanza. Sí, 1000 veces sí. Se besaron bajo el sol de Nuevo México, mientras el viento del desierto susurraba entre las flores. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Rosa contrató trabajadores de Arroyo Seco, muchos de ellos gente que Dawson había explotado. Les pagó salarios justos. La casa nueva creció rápidamente. Paredes de adobe sólidas, techos de vigas, ventanas grandes que dejaban entrar la luz. También construyeron cabañas adicionales en la propiedad para familias que necesitaran refugio temporal. La primera en llegar fue una viuda con 3 hijos que habían perdido su rancho. Luego un viejo vaquero sin trabajo. Después una pareja de recién casados cuya granja había sido destruida por una inundación. La mina de plata fue abierta oficialmente, bajo supervisión de ingenieros de Santa Fe. Rosa insistió en condiciones de trabajo seguras y salarios justos. Pronto la mina empleaba a 30 hombres de pueblos cercanos. El dinero comenzó a fluir, mucho dinero. Pero Rosa lo usaba sabiamente. Estableció una cooperativa para viudas en Arroyo Seco, donde mujeres podían aprender oficios y vender sus productos. Financió una escuela para niños del territorio. Ayudó a reconstruir iglesias y hospitales. James resultó ser brillante para los negocios. Manejaba las cuentas, negociaba contratos, organizaba entregas de mineral. Pero también era bueno con la gente. Los trabajadores lo respetaban, los niños lo adoraban, y Rosa lo amaba. Un año después de su forzado matrimonio, renovaron sus votos en la misma iglesia, donde el padre Domingo los había casado la primera vez. Pero esta ceremonia fue diferente. La iglesia estaba llena de amigos, trabajadores, familias que habían ayudado. Había flores, música, alegría. Y cuando el padre Domingo preguntó, ¿aceptan? Ambos respondieron con corazones plenos, «Acepto». La vida no era perfecta. El desierto seguía siendo duro. Los negocios tenían desafíos. Pero Rosa había aprendido algo crucial. La fuerza no viene de estar sola. Viene de construir comunidad, de pedir y ofrecer ayuda, de transformar trauma en propósito. Una tarde 2 años después, Rosa estaba de pie en el porche de su casa, observando el atardecer pintar el desierto de oro y púrpura. James se acercó por detrás y la abrazó. «¿En qué piensas?», preguntó. Rosa tocó su vientre, donde una nueva vida crecía. 3 meses apenas, pero real. Pienso en cómo la vida cambia. Hace 2 años estaba sola, quebrada, sin esperanza. Hoy tengo un hogar, una familia, un propósito. Y un bebé en camino. Y un bebé en camino. Se quedaron allí juntos, mientras el sol tocaba las montañas distantes. Las flores del desierto se cerraban para la noche. Algún lugar cercano un coyote aullaba, y desde las cabañas del rancho llegaba el sonido de risas, de niños jugando, de familias cenando juntas. Rosa había perdido mucho, había sufrido injusticia terrible, pero se había negado a rendirse. Había luchado, había pedido ayuda cuando la necesitaba y había ganado. No solo recuperó su propiedad, recuperó su dignidad, su futuro, su derecho a ser feliz, y en el proceso cambió las reglas para todas las mujeres que vendrían después.
El sistema había sido diseñado para que mujeres como ella perdieran. Pero al negarse a aceptar esa derrota, no solo se salvó a sí misma, abrió camino para otras. La viuda del rancho maldito ya no existía. En su lugar había una mujer de negocios exitosa, una líder comunitaria, una esposa amada, una futura madre. Rosa Delgado Walker había construido desde las cenizas algo más fuerte que lo que había perdido. Y mientras el sol se ponía sobre su rancho próspero, rodeada de la familia que había construido y la comunidad que había